Bueno, en Mundo Agro hablamos con el licenciado Gonzalo Augusto, el responsable de un estudio muy interesante que ha elaborado la Bolsa de Cereales de Córdoba respecto al corte de biocombustible con bioetanol, la producción de este combustible en base al maíz y que ha generado una industria realmente muy importante. Gonzalo, un placer saludarte. ¿Cómo estás? Lo mismo digo, Julio, tal como vos decías, y en base a este informe que hemos realizado en base a la producción de etanol, vemos un crecimiento de esta industria en los últimos años, a partir de 2014, cuando se comenzó a impulsar el etanol en base a maíz, y hoy se ha desplazado al etanol en base a caña de azúcar por el producido en base de cereal. Donde Córdoba tiene un rol protagónico, produce cerca del 80% del etanol que se produce a nivel nacional, es decir, a nivel de Argentina. Córdoba es un jugador muy importante, y esto ha sido posible básicamente por una medida política, que es que se corte con el 12% las naftas con etanol en base a maíz, y por otro lado con las decisiones del sector privado que han hecho posible esta producción de etanol y este posicionamiento que hoy estamos viendo en la actualidad. Si nosotros vemos, Córdoba tiene un consumo de naftas aproximadamente de 782.000 metros cúbicos, y de lo cual obviamente el 12% de eso tiene que ser en etanol en envase maíz. Esto quiere decir un 9% del consumo argentino. Por lo tanto, Córdoba consume una parte, consume 94.000 metros cúbicos de etanol para el corte, pero en realidad produce bastante más, por lo tanto exporta al resto de la provincia, y también se exporta mucho etanol a Brasil, de 326.000 metros cúbicos. Por lo tanto, es una industria, la verdad, que bastante importante para la provincia de Córdoba. Bien, bien decías vos que en algún momento el gobierno nacional, a través del Congreso, había tomado una determinación que en cierta medida favorecía un poco al etanol de la caña de azúcar, fundamentalmente en la provincia de Tucumán, pero se volcaba más que nada a lo que eran las provincias hidrocarburíferas con esa producción de petróleo que en cierta medida no le devolvían ningún tipo de aliciente a Córdoba, gran productora de bioetanol. De todas maneras, ustedes se han puesto a fijar, decías, exportan a Brasil, envían bioetanol a otras provincias. ¿Qué sería si el corte fuera mayor y permitiera, sobre todo, beneficiar la producción aquí en Córdoba, fundamentalmente, ¿no? Por eso es sumamente importante lo que decís, Julio. Nosotros en Córdoba, en los últimos años, hemos producido en promedio 20 millones de toneladas de maíz, de las cuales transformamos entre 3,5 y 4 millones de toneladas. Es decir, que más de 16 millones de toneladas se van de la provincia de Córdoba sin un agregado valor mayor. O sea, en los últimos años, de esas 3,6 millones de toneladas, el etanol representa 1 millón de toneladas, es la industria que más maíz demanda. Pero el potencial todavía es muy grande, podríamos seguir industrializando maíz, lo cual eso nos permitiría ahorrar divisas, generar empleo, generar mayores ingresos, tener una más sostenibilidad en cuanto a la producción de combustible, no utilizar tantos combustibles fósiles. Y nosotros hemos hecho un ejercicio de, si se fuera aumentando el corte obligatorio de las naftas con el etanol de maíz, obviamente se iría incrementando la cantidad de toneladas necesarias a industrializar. Y por ejemplo, si tendríamos el corte que tiene Brasil, que es en torno al 27%, estaríamos industrializando 4,6 millones de toneladas de maíz, lo cual es 3 veces más de lo que se hace actualmente. Por lo tanto, el potencial es inmenso. Para ello, obviamente, necesitamos reglas claras, inversiones, y obviamente esto va a generar mayor valor agregado y obviamente un ahorro de divisas y todos los beneficios que contamos anteriormente. Bien, hace pocos días se concretó el Congreso Maizar, donde quedó perfectamente claro una de las claras exposiciones que vos has planteado respecto al tema del bioetanol, una de las tantas variedades del valor agregado que pueden llegar a tener este cultivo, y lo que algunos especialistas decían: en Córdoba el maíz está, solo resta ver si efectivamente, cuando vos hablabas de reglas claras, puede haber desde la política también alguna medida que le dé algún tipo de beneficio a provincias como Córdoba o a empresas cordobesas que terminen, por supuesto, siendo favorecidas con alguna medida en este caso, de incentivo para poder desarrollar más industria, ¿no?
Tal cual, Julio, esto es muy importante porque es una industria que requiere de una legislación de parte del Estado, principalmente de regulación con lo que es el corte de biocombustibles, que, o sea, obviamente depende de esa decisión del Estado y también del precio que lo termina fijando el Estado, ¿no? Un mercado que está liberalizado. Entonces, se requiere de esas medidas, se requiere de un horizonte temporal más largo y obviamente toda la cuestión macroeconómica, que es de vital importancia para que las empresas puedan llevar adelante las inversiones necesarias para aumentar el corte con biocombustibles y obviamente eso potenciar todo lo que podemos hacer en la provincia de Córdoba, que el camino es larguísimo y no solamente con biocombustibles, sino también que cuando se produce etanol, se produce dióxido de carbono para empresas que producen gaseosas, o también se utiliza la burlanda para alimentar al ganado, principalmente vacas lecheras. Por lo tanto, el potencial es muy grande y es una oportunidad que estamos desperdiciando y que lo estamos viendo y sufriendo, por ejemplo, en este contexto internacional, que es bastante adverso, donde incluso estamos sufriendo falta de combustibles porque no nos podemos autoabastecer. Entonces también este es uno de los caminos y es hacia donde el mundo está yendo, que es una mayor sostenibilidad en la producción y en el consumo en general.